Frente a los lugares comunes del país, hemos preferido fijarnos en el resumen de la jornada del 20D que hacía el diario El Mundo, ese órgano de expresión de la derecha española más moderna y menos complaciente con el PP. El resultado es agridulce, dice El Mundo, porque pese a ganar las elecciones, la formación de Génova pierde 63 escaños y cerca de 16 puntos en porcentaje de voto. Pero también es cierto que el líder del PP vuelve a encabezar la lista más votada tras 4 años en los que ha tenido que asumir duros ajustes para sacar adelante el país. Gobernantes como Nicolas Sarkozy, Gordon Brown o Antoni Samaras fueron derrotados por la oposición tras haber gobernado durante la crisis. Rajoy ha ganado en condiciones adversas y tras haber tenido que llevar el lastre del caso Bárcenas durante la campaña. Dicho esto, hay que reconocer, continúa El Mundo, que Pablo Iglesias ha sido el vencedor simbólico de estas elecciones, porque ha logrado sobrepasar el 20% de los votos y ha sumado 69 escaños. Dado que ha sido el tercer partido con más respaldo popular y que se ha acercado al PSOE en porcentaje de voto, lo más probable es que Pablo Iglesias intente convertirse en la referencia de la oposición, con una estrategia de intentar ganar las próximas elecciones, lo que, vistos los resultados, no parece tan imposible. Para ello necesitaría relegar al PSOE a una posición marginal, continuando su táctica de presentarle como un partido del establishment no muy diferente del PP. Hoy, en El Telar, hablamos del mapa político que nos queda después de las elecciones que han enviado al bipartidismo al basurero de la historia. Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestra primera y flamante edición del Telar. Dedicaremos nuestro primer programa a hablar sobre la España que queda después del 20D. Para eso tenemos una mesa también estelar. Bienvenida a Telly Lorenzo, militante de Izquierda Unida. Gracias por venir. A su lado, Rubén Rosón. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Médico y concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo. A su lado, un poco más cerca de mí, Nacho Vegas, músico populista. Bienvenido y gracias por venir. Gracias a vosotros. Por este lado, David Acera, actor y activista social. Gracias por venir, David. Gracias a ti, Jara, por presentarme. Yo creo que es importante agradecer. Siempre, eso siempre. Al lado de David, Borja Menéndez, gracias por venir. Es secretario de estudios del PCA y, bueno, y militante de Izquierda Unida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por último, pero no menos importante, Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, diputado autonómico y esperemos que dentro de muy poco, doctor en psicología. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Vamos a intentar ubicarnos, vamos a intentar trazar una guía sobre la España post-20D, pero antes lanzo el vídeo para esta pequeña introducción. Las elecciones del 20D certificaron la muerte del bipartidismo en España. El Parlamento salido de las urnas es el más fragmentado de la reciente historia democrática del país. La corrupción, los recortes y la sumisión a las políticas neoliberales de la Troika pasan factura al PP, que pese a perder la mayoría absoluta, repite como partido más votado. El futuro de Mariano Rajoy al frente del gobierno dependerá ahora de la decisión del PSOE, que no parece excesivamente dispuesto a liderar una coalición para desalojar al PP. Podemos, el partido nacido tras el ciclo de movilización iniciado con las grandes protestas del 15 de mayo de 2011, ha quedado a 2 puntos del PSOE y acaricia la idea de eclipsar a este como alternativa al PP. Pablo Iglesias y sus aliados catalanes, gallegos y valencianos plantean como exigencias para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una reforma constitucional que blinde los derechos sociales y reconozca la plurinacionalidad de España. En el sentido contrario, Ciudadanos apuesta por ser la bisagra de una gran coalición PP-PSOE que dé estabilidad política al país y le permita cumplir las exigencias que la Comisión Europea impondrá a España. En Asturias, la alianza Foro-PP ha sido la fuerza más votada, seguida del PSOE, pero en Oviedo, Gijón y Avilés, Podemos se consolida como segunda fuerza, sobrepasando a los socialistas y mejorando sus resultados con respecto a las municipales y autonómicas de mayo. Bueno, voy a lanzaros la primera pregunta ya, pero antes quiero...
si no me muero, quiero decir una cosa, que es que estoy especialmente, me llena de orgullo y satisfacción tener una mesa tan paritaria para hablar para un análisis después del 20D, teniendo en cuenta sobre todo la presencia y la potencia y el protagonismo de las mujeres en estas elecciones. Gracias, Teñi. Si no, gracias, Jara, por estar ahí. No sé qué sería esto, estoy muy contenta. Bueno, os pido un resumen telegráfico y luego ya podemos seguir hablando. Esto simplemente abre el debate. ¿Quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones del 20D? Teñi. Yo creo que la ha ganado el bipartidismo. Mal que nos pese, son los que tienen la mayoría para hacer lo que quieran. En consecuencia, ¿quién la ha perdido? Los ciudadanos. Y dicho esto, con cierta depresión, no dejo de decir que yo creo que aquí lo que más me estimulaba en venir a hacer el análisis es que mañana, para nosotros puede empezar hoy, y que a lo mejor ese triunfo podemos hacerlo con todos y todas para dentro de 4 años. Cortito, telegráfico. Telegrafiquísimo. Yo voy a disentir, en principio, con Tei. Yo creo que las elecciones las ganó el 15M. Las ganó el 15M en tanto en cuanto un ciclo de movilización, como no se conoció en el Estado español, probablemente desde la transición, consigue no solo cambiar las estructuras internas y también los programas y participación política de las estructuras antiguas de los viejos partidos, sino que también da un golpe en la mesa electoral y parte el tablero. Parte el tablero de tal manera que ni siquiera tenemos la seguridad de que va a pasar de aquí a un mes. Con lo cual, en este clima de inseguridad, en este clima de no saber qué va a pasar, en este clima que hemos generado desde la calle, tanto el 15M como las diversas mareas, como después lo que se dio en articular con Podemos y todas las confluencias habidas y por haber, han hecho que el clima político y el panorama electoral español sea completamente diferente. Si hubiera ganado el bipartidismo, estaríamos probablemente sabríamos de aquí a 10 días o podríamos imaginar qué va a pasar, qué va a suceder, y esto no es así. Yo creo que es bueno, que consiguió el movimiento sus objetivos y que queda mucha tela por cortar. Por eso saludo al telar por esta primera iniciativa, por este primer programa, pero que nunca estuvimos mejor para saltar los cielos. ¿Quién ha perdido? ¿Te queda? Me queda quien ha perdido. Yo creo que la ha perdido, pues, al igual que el 15M la ha ganado, la ha perdido los medios de comunicación. Quien ha hecho hacer creer a la ciudadanía que un partido emergente como es Podemos iba a sacar unos resultados desastrosos, casi desaparecer, como ya lo había hecho otras tantas veces antes de este 20D, y ha inflado una burbuja que yo creo que ha reventado, que es Ciudadanos. Un partido puro marketing, que no tiene implantación ninguna territorial, salvo evidentemente en Cataluña, que es donde nace y casi es su leitmotiv, y que se coloca en una posición de casi gobernar, como les daban las encuestas, en una posición tremendamente subalterna y casi como muleta, como estamos viendo, del bipartidismo más rancio. Yo creo que lo ha perdido los medios de comunicación y, por supuesto, quien hay detrás de los medios de comunicación a echar esa burbuja. Te has hecho un telegrama más largo, está bien. Os pido telegráficos porque de todo esto vamos a estar hablando el resto del tiempo. Pero hablas muy bien. Nacho. Bueno, yo disiento en parte con cada uno de vosotros. Yo creo que estas elecciones las ha perdido el régimen del 78, que yo creo que estaba ya tocado desde el 15M, pero que, bueno, no hay más que comparar las elecciones generales de 2011 con estas para ver el cambio sustancial, y por lo menos creo que estas elecciones vienen a poner de manifiesto la crisis la crisis que padece el régimen del 78. Y creo que la ha ganado, por primera vez puedo decir que ha ganado las elecciones la opción por la que yo apostaba, que era la ingobernabilidad, porque creo que era algo positivo. Yo, siendo realista, el mejor escenario de los posibles que veía era el de la ingobernabilidad, que creo que abre pues, nuevos horizontes, nuevas formas de lucha y nuevas formas de entendernos entre nosotros y nosotras.
Bien, yo la verdad es que creo que hay veces que pienso que entre todas y todos hacemos uno. Yo me quedo con parte de las cosas que se están planteando. En todo caso, yo sí que creo que es importante, y quizás me remita a la primera intervención de la mesa, recordar siempre lo que decía Antonio Gramsci, que frente al pesimismo de la razón, pues hay que unirle el optimismo de la voluntad. Y en este caso yo creo que muchas veces pues el campo popular, la izquierda, sufre de un pesimismo crónico que es muy difícil contagiar ganas de cambiar la realidad pensando siempre en la eterna derrota. Yo creo que estas elecciones, pues no sé si las ha ganado el 15M, pero el 15M está en la clave de lo que es diferente en estas elecciones. Yo creo que plantear que el bipartidismo tal cual las ha ganado es una verdad, pero es también obviar que por primera vez desde la aparición del régimen del 78 estamos hablando de una situación en la que están por debajo del 50%. Las opciones bipartidistas que son la clave del mantenimiento de este sistema. Vamos por decir, debajo del 50%, rondando el 50%. Estamos hablando de una bajada absolutamente espectacular. Frente a eso, pues un Podemos que ha sabido de manera sabia aglutinar a mucha gente y sacar unos resultados históricos. Y eso es lo primero que hay que reconocer desde el campo popular, que tenemos unos resultados históricos. ¿Eso nos tiene que llevar a la autocomplacencia? No. ¿Eso nos tiene que llevar a pensar que el campo popular, el campo que tiene que construir nuestro nuevo país, ya está rematado, finiquitado y es el que es? Tampoco. Pero algo habrán hecho bien los amigos y amigas de Podemos cuando nos encontramos con una realidad inédita y que nunca hemos vivido en este país. Y eso es lo que yo creo que, en primer lugar, hay que reconocer. Y luego, pues que seguramente don Mariano ha resultado de manera absolutamente surrealista, al menos para el que habla, ha sido verdaderamente el auténtico rival del campo popular. Ha sido el que mejor ha resistido, el que mejor campaña electoral ha hecho y el que ha obtenido unos resultados bastante mejores que sus homólogos conservadores del resto de Europa, que se han visto obligados a aplicar las mismas medidas. Habrá que pensar qué pasa en España para que esto sea así, o a lo mejor es que Mariano realmente es súper Mariano y nos estamos enfrentando al gran dirigente del mundo libre. Habrá que verlo, ¿no? Bien, sí, yo voy a aprovechar para empezar tomándote el cabo del tema de la paridad para poner sobre la mesa una circunstancia que luego quizás haga colación, que es el protagonismo que han adquirido las mujeres en el escenario político actual. Pensemos, por ejemplo, en la figura absolutamente esencial de Ada Colau, o en la figura pues, de una Soraya Sáez de Santamaría desde el otro campo, o de una Susana Díaz, o desde nuestra perspectiva de una Yolanda Díaz, o cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa es una primera circunstancia, ¿no?, que engrana con ese comentario al respecto de la paridad. Y ahora, respecto a quién ha ganado, pues a mi juicio, yo debo aquí compartir en parte el criterio de mi compañera Telli, ganaría por el momento el régimen, ¿no? Ahora bien, el futuro está ahí, el futuro ya no es dentro de 10 años, dentro de 20 años, puede ser dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de muy poquito tiempo, se toca con los dedos y ese futuro depende por primera vez en muchísimo tiempo de nosotros, de las fuerzas del cambio. Y en ese sentido hay que decir que hay una cierta victoria que yo destacaría respecto de otras para todos quienes nos reivindicamos de ese cambio, que es el mero hecho de que las elecciones hayan ya acabado. Y no solamente las del 20 de diciembre, sino todo el largo ciclo electoral que comenzó las municipales autonómicas, incluso antes, en ese mayo del 14, que dispararía muchos procesos que ahora mismo están mostrando su verdadero rostro, ¿no? ¿Y por qué digo que eso es una victoria? Pues porque ahora es el momento de abandonar el terreno de la pura propaganda, de la disputa, de la confrontación, de sentarnos, de hacer balance, de ver qué son los instrumentos que tenemos sobre la mesa y de empezar a construir el futuro, que no es poca cosa. Y en ese respecto solo ya acabar recordando las palabras del camarada Alberto Garzón, cuando dice aquello de la luz que ilumina el sendero de la izquierda del futuro pasa por las experiencias de Cataluña y de Galicia. Que todo el mundo tenga eso bien presente. Dani. Bueno, yo creo que desgraciadamente las elecciones tienen una de cal y una de arena, ¿no? Yo creo que en las elecciones los dos grandes ganadores son Podemos. Más que Podemos, yo me referiría a los procesos propios que están también junto a Podemos, ¿no? Yo creo que no es el Podemos tampoco que teníamos hace 3 o 4 o 6 meses, sino que es un Podemos plural, es un Podemos que en Cataluña hace un proceso propio con En Común, que en Valencia hace un proceso con Compromís, que en Galicia hace otro proceso, y esa mezcla del Podemos, que a nivel estatal consigue en Madrid ser segunda fuerza, y procesos territorializados en el territorio, pues yo creo que es uno de los grandes triunfadores de las elecciones, y el otro gran triunfador es Mariano Rajoy. Mariano
Mariano Rajoy es un sobreviviente que sobrevivió al gobierno de Aznar, sobrevivió al 11M, sobrevivió a perder unas elecciones en 2008 muy cuestionado en su partido y consigue por tercera elección, o sea, tras 2 derrotas electorales, volverse a presentar en 2011, consigue superar una huelga general, huelgas mineras, demandas de plataformas afectadas por la hipoteca, y consigue volver a ganar unas elecciones. Y consigue volver a ganar unas elecciones perdiendo 4 millones de votos, que es una barbaridad, ¿no? Y yo creo que con la estrategia de conseguir debilitar al resto mucho más de lo debilitado que está él, ¿no? Él está debilitado, pero el resto ha conseguido debilitarlos mucho más. Y eso lleva a quién ha perdido estas elecciones, ¿no? Y estas elecciones las ha perdido el Partido Socialista. Y luego lo hablaremos, porque está en un callejón sin salida. El Partido Socialista. Hemos encontrado una España, yo creo, a 2 velocidades, a 2 ritmos, ¿no? Donde en el norte y en las periferias el Partido Socialista ha perdido peso, es una fuerza testimonial, pero que el Partido Socialista sigue teniendo implantación en Andalucía, en Extremadura, en el sur de España, en Asturias también, en muchos de los territorios donde se ve con peor balance la solución al problema catalán, ¿no? O sea, hay una cuestión territorial frente a un Podemos que en Cataluña o en el País Vasco apuesta por el derecho a decidir. Tenemos al PSOE que defiende justamente lo contrario en Andalucía, que es el que ha salido reforzado, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, como diferentes posiciones según la parte territorial y luego a nivel de las ciudades, ¿no? En las ciudades hay un cambio que ya se ha producido, lo vemos en Asturias, pero lo vemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y en las zonas rurales es un cambio que yo creo que va un poco más lento, ¿no? Entonces, yo creo que pierde el PSOE y creo que pierde Ciudadanos. Ciudadanos yo creo que muere por sus altas expectativas después de las elecciones catalanas, pero también donde se estrella es en Cataluña, ¿no? Y se estrella en Cataluña porque Ciudadanos era un partido que se presenta como antirrégimen, como outsider en Cataluña, como paradójicamente, contra Artur Mas, contra el régimen catalán, y deja de ser eso para ser un partido que no solo es el recambio, sino que va a ser algo mucho peor, sino que es un partido que apuntala a los gobiernos que existían, ¿no? Y llega a decidir al final de las elecciones que incluso va a apoyar a Mariano Rajoy, ¿no? Pues bueno, pues allí, incluso con 40 diputados, pues bueno, pues sus expectativas quedan frustradas y es uno de los, yo creo, para mí, de los grandes perdedores de las elecciones. Pero hemos sacado al PSOE del bipartidismo. Hombre, lo digo porque cuando yo comento de que ganó el bipartidismo es que los números son muy tozudos. Entonces, PP, un 28,72%, PSOE, un 22,01% en España, ¿no? Y ahora lo decía Dani, ¿no? Lo que son Ciudadanos con un 13,93%. La suma de todo eso seguramente en algún momento de la reunión saldrá con que ¿quién va a ser el presidente? Bueno, Europa lo tiene claro, tiene que ser Rajoy. Y quienes modificaron el 135 para que se atuviera a lo que exigía Europa, también lo tienen claro, ¿no? O sea, saludo todo lo que ha sido el nuevo escenario. Terminé mi reflexión diciendo, cuidado, tenemos una posibilidad de partir hacia otra cosa, porque Izquierda Unida es una de las que perdió. Izquierda Unida pasó de tener X diputados a 2. Claro, una ley injusta, pero yo no voy a hablar ahora de la ley injusta, llevo militando desde el 89 y la ley injusta lleva desde entonces como mínimo ahí. No, pero dices, pero tiene 1 millón de votos, casi, 900.000 votos. Dices, 900.000 votos más 3 millones de votos de Podemos más 2 millones de votos de las mareas nos permiten pensar en el escenario que hablabais del ejemplo a seguir de Cataluña o de Galicia, ¿no? Pero la realidad es que en un próximo así, pues yo no sé si quién nos va a gobernar, va a ser Rajoy, y entonces para mí siguen teniendo excesivo poder el bipartidismo, que yo creo que en el fondo de todos los que estamos en esta mesa estaba el intentar tumbarlo, ¿no? Pero de todas formas, sí que vas hacia la siguiente pregunta, ya la has nombrado. No, perfecto. Que es, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta, así con operaciones medinas de por medio, o la presidenta de las mujeres en política, o lo que sea eso? ¿Quién va a ser el próximo presidente y qué pactos se plantean como posibles y qué pactos se plantean como no posibles, teniendo en cuenta igualmente que puedan repetirse las elecciones, ¿no? Yo es que un poco siguiendo por donde empezaba Telly, el próximo presidente de España va a ser Mariano Rajoy. Y va a ser Mariano Rajoy investido por la pasiva del Partido Socialista. Que el Partido Socialista tiene muy claro que antes se va a suicidar
que traicionar los intereses del IBEX 35, que es a quien obedece. Vamos a asistir, seguramente, a una férrea lucha interna donde alguna gente, pues yo qué sé, veía el otro día Simancas en La Sexta diciendo ni por activa ni por pasiva dejaremos gobernar al Partido Popular. Lo van a pelear, lo van a jugar bonito, pero antes de 2 meses van a permitir que Mariano Rajoy siga gobernando, porque el Partido Socialista ha tenido muy claro, y yo creo que eso nos debería de hacer reflexionar a todos, a las distintas fuerzas también del campo popular, ¿no? Pero ha tenido muy claro cuál es el enemigo en estas elecciones. Y el enemigo en estas elecciones es una cosa que se llama Podemos. Ese es el enemigo del Partido Socialista. El Partido Socialista ha preferido inmolarse y no perder ningún voto por la izquierda, para que se me entienda, antes que ir a una misión histórica que podía cumplir el Partido Socialista antes de fenecer, que sería acaparar votos del Partido Popular. Y cuando hablo así del Partido Socialista, también tiene que quedar claro que no estoy hablando de una organización histórica, que no estoy hablando de unas bases, que no estoy hablando de unos votantes que subjetivamente se sienten identificados con el cambio, sino estoy hablando con una serie de señores y de señoras que, por desgracia, desde unos cuantos años para acá, están usurpando esas siglas históricas para hacer una política que nada tiene que ver con la que nació, ¿no? Porque hay veces que hablamos también así del Partido Socialista y podemos realmente estar, bueno, pues sin quererlo, ofendiendo a mucha buena gente que quiere cambiar las cosas y mejorar las cosas en este país. Yo creo que te quieren las bases socializaciones que están viendo, te quieren mucho ahora mismo, David. Yo no me quedaría en un análisis solo numérico, que hay que hacerlo y la realidad es muy tozuda y los números, por mucho que los retorzamos, realmente están ahí, tienen hasta más, como bien decía David, hasta más del 50% de los votos. La mitad de la gente que fue a votar el anterior domingo votó a opciones que estaban ya y que nos han recortado derechos, recortado libertades, vendido a los bancos, vendido al gran mercado y al gran capital europeo y transnacional. Contra los que luchábamos. Contra los que luchamos y contra los que luchamos y lucharemos. Pero yo no... Seguiremos teniendo que luchar, ¿no? Y, sin lugar a dudas. Pero en ese continuo luchar tenemos muchas herramientas y que ahora nos sirven para todavía agrandar más esa brecha dentro del bipartidismo. Llevamos 6 meses con la mayoría de las grandes ciudades del Estado gobernadas por coaliciones, candidaturas de unidad popular que representan de alguna manera el cambio. Y eso se está notando. Y se notó simplemente por la dinámica electoral de estos comicios del 20D. Se llegó a notar, ¿no? Donde sacaban los mejores resultados Podemos, ahí es donde gobernaba una candidatura de unidad popular. Lo que quiero decir es que no me iría al análisis concreto de los números, sino a qué o qué cada uno de nosotros y cada una de nosotras podemos reflexionar sobre lo que está pasando, que va mucho más del domingo. Y es que, efectivamente, el PP aguanta como una guardia pretoriana en votos e incluso yo creo que se quitó esa pátina de los primeros años donde la calle de verdad y las movilizaciones estaban en su punto álgido, se quitó esa pátina de gobierno horrible y contra la ciudadanía para dejarlo un gobierno bastante corrupto, pero con solvencia para gestionar. Y yo creo que ahí no apretamos lo suficiente desde los movimientos populares, desde la calle, desde las instituciones. No me queda un análisis solo de los números porque creo que hay mucho más. En el 15M, cuando se nos decían, no, hombre, es que si ni siquiera tenéis un partido, tenéis muy poca representación o muy pocos guiños dentro de los parlamentos, decíamos, las transformaciones sociales van lentas y la transformación del campo político institucional no era tan permeable, de hecho, cero permeable al 15M y las demandas del campo popular, de la calle. Esto ahora ya no es así. Ya abrimos una brecha importante, una brecha que probablemente no se cierre. Yo estoy seguro que si dentro de 3 meses se celebraran elecciones, esa brecha todavía seguiría más profunda. Probablemente por una caída en picado del Partido Socialista, un aumento considerable de Podemos y, lo pongo encima de la mesa, probablemente todavía una bajada aún más fuerte de Ciudadanos. No me atrevo a ver qué pasaría con el PP, porque bien es verdad, como dice Dani, que aguantó un envite importante. Por cierto, habéis hablado bastante del tema del bipartidismo y yo, bueno, refrendando de nuevo un poco el criterio que yo comparto de TEI, claro, es que está el bipartidismo, está el PSOE y el PP todavía en posición de tener mayoría para modificar la Constitución incluso,
O sea, incluso una mayoría cualificada que ningún otro posible pacto podría alcanzar, pero es que además hay una nueva fuerza, que es Ciudadanos, que viene a ser una suerte de destilado, digamos, de los elementos neoliberales que comparten, desgraciadamente, y aquí, bueno, estoy bastante de acuerdo con las consideraciones que hizo David al respecto de los votantes socialistas. De hecho, en mi entorno yo conozco a personas que lo son históricamente y merecen el mayor respeto, pero ahí hay una especie de destilado de esos elementos neoliberales que no hace más que, aunque han tenido un resultado muy menor respecto a lo que esperaban, afianzar el régimen. Entonces, por atajar rápidamente las preguntas que hacías, primera, ¿quién va a ser el nuevo presidente? Pues muy probablemente Mariano Rajoy, y la alternativa que se me ocurre es un poco lo de la Operación Menina, que además a mí me resultó muy elegante porque de la conspiración y el movimiento y todo lo demás sería bonito que sucediera, por lo menos a efectos de un espectador, ¿no? Y luego, pactos electorales, o postelectorales, mejor dicho, en este caso, pues ahí le voy a dar la razón, que sirva de precedente a Rubén, al respecto de que las cifras no importan, ¿no? Por lo siguiente, porque si las fuerzas del cambio reales y efectivas, con independencia de las siglas, se unen en el sendero que está marcando figuras como pueda ser el admirado por todos Julián Guita y, bueno, incluso no voy a decir por qué ir a figuras tan ilustres, podemos ir al taxista al que tuve que recurrir lamentablemente en el día de hoy, que me decía, las izquierdas, bueno, o aunque no le llamen izquierdas, ¿no? Depende de los discursos, vais siempre divididos, si fuerais unidos ganaríais y demás. No, pues es que hasta el taxista lo sabe, no lo digo elitistamente, lo sabe el taxista porque es que es una verdad y la sabe como la puede saber cualquier trabajador de este país autónomo, ¿no? Que eso es precisamente lo que necesita el campo popular. Entonces, ¿cuáles van a ser los pactos? No nos debería importar. Sencillamente, si hacemos el trabajo correcto a partir de ahora y dejamos a un lado los conflictos propagandísticos y nos dedicamos a hacer política con altura de miras y pensando en las próximas generaciones de este país, da igual porque les vamos a ganar en las próximas. Y las próximas van a ser dentro de muy poco. O sea que sí, tú sí que piensas en la idea de un adelanto electoral. Yo creo que no hay posibilidad de que haya una estabilidad de gobierno, aunque lo van a intentar, claro. Yo creo que, a ver, lo primero hay que dejar claro que el Partido Socialista y el Partido Popular sacan los peores resultados del Partido Socialista de su historia y el Partido Popular desde 1989, ¿no? Entonces, ahí cada elección que pasa, sea cuando sea, sacan peores resultados que la anterior, ¿no? Y esto sucede también porque el cambio en las ciudades y entre los menores de 55 años ya existe, ¿no? Entre la gente que informa por redes sociales o que ha vivido el 15M activamente, pues bueno, el cambio ya es inminente. O sea, yo creo que eso, si hubiera elecciones dentro de 6 meses, sacarían peores resultados y si las hubiera dentro de 4 años, más peores aún, ¿no? Entonces, yo ahí estoy tranquilo, ¿no? Y había una crisis de régimen desde 2011 y oídos sordos desde el Congreso, ¿no? Y lo que encontramos ahora es que la crisis de régimen que existía en las calles, que existía en todos los lugares de la sociedad, se ha trasladado también al Parlamento. Y el Parlamento representa esa fractura que también existe en la sociedad y que existe en algunas zonas más acusadamente que otras, ¿no? Donde se ve claro que no se están planteando soluciones a los problemas de este país, que no hay solución en materia democrática, no ha habido ninguna reforma que afiance la democracia desde 2011, en materia judicial, sigue sin haber independencia judicial, a pesar de que la corrupción es asfixiante, vomitiva, asquerosa, y no se están afrontando esas medidas, sigue habiendo un blindaje de la deuda en la Constitución y no de los derechos sociales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay reformas estructurales que hay que hacer que siguen siendo bloqueadas por los principales partidos de este país y que ese bloqueo pues ahora se ha trasladado también a una crisis en el Parlamento, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Creo que, claro, la filosofía de Mariano Rajoy es la que le dijo a Bárcenas, sé fuerte, y él va a aguantar hasta el final y seguro que habrá gente que querrá poner a Soraya Sánchez de María y lo iremos, pero yo no tengo claro por qué Rajoy no iba a resistir hasta el final, ¿no? Yo creo que va a alargar los plazos lo máximo posible y creo que va a amenazar al PSOE y a Ciudadanos con que un adelanto electoral se los va a llevar por delante y les va a decir, bueno, si no queréis apoyarme, vamos a unas elecciones, ¿no? Y va a asegurarse que en esas elecciones ellos tengan el miedo de perder aún más de lo que han perdido en estas elecciones, ¿no? Y eso, claro, va a generar pues, muchísima tensión tanto en el Partido Socialista como en Ciudadanos. Ciudadanos, un partido que es un líder sin pueblo, como se ha visto en estas elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con el PSOE? El PSOE puede optar a la investidura. El problema es que si opta a la investidura, podría llegar a salir. O sea, si Mariano Rajoy se enfrenta a Pedro Sánchez, pues el problema es que Pedro Sánchez puede ganar la investidura. Y si la gana, ¿qué pasa después? Pues ¿qué pasa después? Que no tiene mayoría para gobernar, a cambio que no acepte pues, reformas constitucionales que tampoco puede prometer porque no tiene mayoría en el Senado, a cambio que no asegure una solución de encaje plurinacional en España, etc., ¿no? Entonces, yo no tengo claro que se vayan a meter en esa aventura y porque eso también les crearía tensiones internas. Pero, por contra, dejar gobernar a Rajoy pues, es la constatación
de que están más cómodos bloqueando los cambios sociales que impulsándolos, ¿no? Y eso yo creo que ha sido lo que está en la causa de la pérdida monumental de votos del Partido Socialista y del Partido Popular. De todos modos, bien, bueno, os voy a cortar porque vamos a dar paso a... Ahora que estaba siendo muy interesante. Antes, no es que antes no lo fuera, ¿eh? Pero ahora más. Pero ahora estaba siendo muy interesante. Lo dejamos aquí porque vamos a dar paso a una de nuestras secciones y retomamos ahora. A mí me gustaría que habláramos de los resultados de las elecciones en Cataluña, además de, bueno, en otros lugares, por llamarlos de algún modo periféricos, y el proceso soberanista. Pero no me respondáis ahora, vamos a responderlo después de nuestra sección, el panóptico. ¿Dónde decías que habías estado? En España, tío. En una galaxia muy, muy lejana para los vascos, o sea, Madrid. Hablaron del rescate y están generando empleo. ¿Y qué tal les va por allí, tío? Bueno, bien, supongo. Dentro de nada son las elecciones y la verdad es que no me gustaría estar en su pellejo. Episodio 7. El Imperio en campaña. En una galaxia asolada por la crisis y la corrupción, un grupo de jóvenes rebeldes, Rivera Skywalker e Iglesias Solo, se disponían a acabar con el imperio del bipartidismo y con la tiranía del señor del plasma oscuro, Rajoy 20. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho español. Yo soy español, español. España. Tío, tienen 5 putos partidos a los que votar. Los rojos dicen que saben cómo solucionar el tema de la crisis. Pero cuando estuvieron en el poder lo empeoraron todo, tío. Los azules, los de ahora. ¡El presidente de la República! Es el alcalde. No tiene nada en contra de las ballenas. Sus fundadores fueron ministros de Franco. ¿Quién cojones es Franco? ¿Y la europea? Y a los morados. Te meten un tío, un colega, un hashtag. ¡Más fuerte que Rambo! Luego, los naranjas. Nadie sabe qué son, pero son amigos de los azules. Yo soy el hacendado del PP. Si me das hoy tu voto, yo me pongo muy loco. El problema es que trabajas para los ricos. Como el atasco de Albert Rivera en la puerta giratoria del hotel. Los últimos y por ello menos importantes no les va a votar ni Dios, joder. Les han robado todas las putas ideas. No me gustaría ser español. A mí tampoco. Es el país de Europa que más paro está creando. Hacen cosas muy raras. Mi padre me da la paga en B. ¡Hostia! Apocalíptico, tremendo, maquiavélico, destructor, sumeblante. Yo creo que necesita desarrollo. Bueno, volvemos del panóptico con la pregunta que está flotando en el aire, que yo creo que habéis tenido tiempo ya de pensar y empollar un poquito y tal. ¿Y qué va a ocurrir con los resultados de En Comú Podem y el proceso soberanista en Cataluña? Pues a mí me gustaría romper fuego rapidísimamente y además directamente. En primer lugar, tratándose de una persona que milita en Izquierda Unida, pues puedo celebrar que en Cataluña soy ganador, porque mis compañeros son parte, junto con otros por supuesto, de una victoria. Somos primera fuerza en Cataluña, es una cosa absolutamente increíble. Y luego constatar un hecho, y es que pareciera que ahora no es patrimonio de la derechona la posibilidad de componer nuestra nación, nuestra patria. Porque a lo mejor resulta que solo quienes manejan una idea de patria, como pueda ser la que la identifica con el pueblo laborioso español, por recordar al gran secretario general Pepe Díaz, o ideas por el estilo, pues puede realmente articular este país atravesado por 1000 divisiones y fracturas históricas, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, celebrar que además la posición también es común, que es referéndum, por supuesto, sí, pero no queremos que se independicen. Y tenemos un papel capital que nos han dado las urnas, que ha refrendado esta posición y que yo espero que pueda salir adelante. Me sorprende porque dices, como Izquierda Unida está dentro de la confluencia en Cataluña, yo puedo celebrar los resultados. No, no he dicho eso ya. Una cosa similar, que se ha entendido mal. Partícipe de los mismos. Y yo me pregunto, no va de esto, no va de que nosotros en nuestra pequeña capillita celebremos según qué resultados, si participamos o no, nos sentimos partícipes. Yo creo que en Cataluña, que va,
bastantes años, al menos 2 o 3 años por delante en el ciclo político que después estamos viviendo en el resto del Estado, creo que estamos de enhorabuena a toda la gente que no tiene cuentas en Suiza, toda la gente que no tiene participaciones en las empresas del IBEX 35, toda, independientemente de dónde milite o de dónde es activista. El nombre se queda muy abajo en la escalafón o para mí, muy abajo en lo que tenemos que valorar sobre la victoria. Me da lo mismo si se llamaban Común Podem, en Podem Común, Ada Colau y amigos, Paco Frutos y su panda, pues que no fue, ¿no? Lo que realmente interesa es que es la primera vez que con 12 diputados en Cataluña, una fuerza claramente por el derecho a decidir, gana. Sin duda. Si no os quiero solo un segundo por alusiones rápidamente. Vale, por alusiones por Capillita, sí, pero luego me gustaría escuchar a... Un segundo. Bien, no es el momento, como he dicho ya antes, de la confrontación, no pasa absolutamente, comprendo estas tiranteces. Yo creo que de las intervenciones previas se entiende perfectamente, he hablado en todo momento de fuerzas del cambio, y yo creo que se entiende perfectamente el sentido de mi intervención. Estamos hablando de puros resultados electorales, es una pequeña broma porque hemos tenido un mal resultado, lo ha reconocido Alberto, y yo creo que se entiende perfectamente por lo demás. Bueno, yo creo que os podéis llegar a entender incluso aquí, con unas cañas luego, todo muy bien, sí. Está bien, pero sí, Telly. Sí, vamos a ver, yo es que saludo que sean en otros ámbitos que se hable de proceso soberanista, porque alguien interpretó inadecuadamente un proceso electoral que se produjo en Cataluña. Las elecciones autonómicas de Cataluña no fue un plebiscito para saber si querían mantenerse o no dentro de España, porque es que yo tengo la familia, a la mayor parte de mi familia viviendo allí y nadie la percibe de esa forma. Fue un buen sistema que utilizó el grupo de Mas y sus coláteres para dejar de hablar de sanidad, de educación, de derechos sociales, de servicios sociales, del proyecto que le identifica plenamente con Mariano Rajoy. Porque me da lo mismo que sean ellos a que sea el PP, porque el proyecto es exactamente el mismo. Dejamos de hablar del 3%, dejamos de hablar de esos conceptos que afectan a la mayoría social de los catalanes y catalanas y nos entretenemos con esto para que no se hable del fondo de la cuestión de la situación que viven los catalanes, ¿no? De todos modos, saludo el que el catalán pueda decidir y, en consecuencia, que le diga a Mas que le sigue pareciendo mal su proyecto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea una cortina de humo todo el tema de la independencia, y que ahora mismo tiene la llave en Cataluña las CUP, y creo que ellos nunca han abandonado el discurso de los derechos sociales, y de hecho el resultado que ha sacado en Común Podem también es muy revelador un poco de que hay un cambio en Cataluña. El partido nuevo de Artur Mas, la Artur Convergencia, que no me acuerdo cómo se llama, Democracia y Libertad, sí, algo así, ¿no? También se ha pegado un gran batacazo, y yo creo que la verdad es que es de celebrar que el derecho a decidir, que es una cosa tan básica, que haya referéndums vinculantes y que la democracia también sea participativa, una cosa tan básica que si tienes conciencia democrática, que esté encima de la mesa y que sea un elemento un poco de negociación. Pero a mí me gustaría saber cómo va a hacer Podemos, si quiere plantear defender el referéndum, y luego cómo va a hacer una campaña por el no. O sea, ¿qué va a tener de diferente esa campaña con respecto a la de los partidos constitucionalistas que tienen ese discurso de la unidad de España, de tal? ¿Cómo se va a hacer exactamente eso? Yo creo que por primera vez, por lo menos en mi vida, digamos, política militante, desde el año 90 e incluso antes, asistimos a un discurso que claro que es perfectamente combinable con lo que plantea Nacho. Y es que por primera vez hay un discurso serio, de corte nacional popular, que reivindica a España encima de la mesa desde los sectores populares, perfectamente compatible con una realidad plurinacional del país en el que vivimos, donde decimos catalanes, vascos, gallegos, todos aquellos pueblos que tienen una identidad y un autoconcepto de nación, ¿Asturianos? Desde luego, asturianos, desde luego, y castellano-manchegos, es decir, todos aquellos que quieran y que haya una masa suficiente dentro de su territorio que se reivindique como nación, desde luego España no es una cárcel de pueblos, ni lo va a ser. Y ese es nuestro discurso. A la vez, a los catalanes lo que les tenemos que decir es, compañeros catalanes, por favor, no abandonéis
nuestro territorio, porque estamos a gusto con vosotros, nos gusta como sois, nos gusta vuestra lengua. Y esa es una gran diferencia que creo que aporta Podemos sabiamente y que entronca seguramente con alguna de las cuestiones que planteaba antes Borja, entronca con un discurso de Pepe Díaz en la Guerra Civil, entronca con muchas cosas que habíamos abandonado porque se nos cayó la losa, porque en este país de vez en cuando se habla de historia, bueno, pues tenemos la historia que tenemos y nos arrebataron nuestro país. Pues yo creo que lo estamos recuperando, no desde un punto de vista revanchista ni guerra civilista, sino desde el punto de vista de la gente y de la mayoría social. Esa es una cosa. Otra cosa que Podemos ha hecho muy bien, la cuestión, poner encima también, trenzar eso con la cuestión social. Y una tercera pata, que es un nuevo proyecto de país, hablar de un necesario proceso constituyente en nuestro país. Yo creo que los 5 puntos que se dieron al final de la campaña a mí se me quedan cortos, creo que hay que hacer pedagogía y creo que hay que explicar a la gente que lo que tenemos que construir es un nuevo país y que para eso necesitamos una nueva constitución. Yo creo que vale, lo que constata... un momento, que quiero... Perdona, querido Maño. Bueno, yo creo que Nacho en realidad habla de una cosa un poco más telúrica, ¿no? De cómo se materializa todo esto de lo que de lo que se viene hablando todo este tiempo. En todo caso, a vueltas con Cataluña, yo quiero saber cómo valoráis los resultados en Asturias. Estábamos nombrándolo, pero todavía sin nombrarlo, porque sabíamos que iba a llegar ahora, pero sí que quiero, no sé si puedes enlazar, Ripa, lo que vas a decir con cómo valoras, porque precisamente además yo creo que es interesante que tú nos cuentes... Es un mago de las palabras, Horacio, sin duda. ¿Cómo valoras los resultados en Asturias y qué consecuencias puede tener en el territorio? Y también, ya que vas a contestar tú, si crees que es posible un futuro gobierno asturiano liderado por Podemos. Tantas cosas. Bueno, yo lo primero que dejan los resultados en estas elecciones es que el PSOE y el PP no tienen un modelo de país para todo el Estado. Y eso es una cosa problemática. La solución de la crisis en Cataluña no puede ser solucionada ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular, que son fuerzas testimoniales ahora en Cataluña, ¿no? Y eso, bueno, hay una parte del Partido Socialista que se ve, ¿no? que está en crisis desde, pues bueno, Almunia ganó a Borrell, Rubalcaba ganó a Chacón, Sánchez ganó a Medina y ahora Susana Díaz, pues primero apoyó a Pedro Sánchez para ahora acabar con él, ¿no? Y cuando tiene que solucionar la crisis territorial, que es yo creo que inaplazable en España y que al final el problema es, yo creo que lo poco atractivo que es un gobierno de España liderado por Mariano Rajoy, apoyado por el PSOE, bloqueando cualquier cambio social y cambio político, ¿no? Entonces, sin cambios reales en el modelo social, el modelo territorial, el modelo constitucional, yo creo que no hay solución para España y que va a seguir habiendo crisis en Cataluña, pero también en Asturias, ¿no? Yo creo que los resultados en Asturias, pues bueno, lo que reflejan es que también el cambio pues está en marcha, ¿no? ¿Dónde se producen los resultados? ¿Cuánto pierde el Partido Socialista desde mayo hasta ahora, ¿no? Que pierde, me parece que entre 3 y 4 puntos porcentuales, pasa a ser tercera fuerza en las principales ciudades de Asturias, en Langreo, en Mieres gana Podemos, en Langreo están a la par Partido Socialista y Podemos por una decena de votos, en Gijón y en Oviedo pierde el PSOE con Podemos, ¿no? Pues bueno, yo creo que refleja que en las ciudades pues ya hay un desgaste del gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida, ¿no? Porque cuando hablamos de confluencias, claro, es que confluencias en abstracto queda bonito, pero lo que vemos en Asturias es que el gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida pues es un gobierno que se ha desgastado en las urnas porque lejos de entender el mensaje social que lleva 4 años produciéndose en España, han servido para bloquear en Asturias cualquier cambio, ¿no? Y para hacer desde el gobierno hay más cosas que se venían haciendo antes, ¿no? Y eso yo creo que se está castigando y eso hace que pueda haber y que sea necesario un gobierno liderado por Podemos. Yo creo que no hay otra alternativa porque tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida están más interesados en tapar, en ser guardianes de lo viejo, del antiguo régimen, en ser guardianes de los escándalos de corrupción en el Musel, en el uso de fondos mineros, que en realidad en emprender las reformas estructurales que son necesarias en Madrid, pero también en Asturias. Bueno, y a mí me gustaría decir con respecto a Asturias, quería un poco enlazar con lo que dijiste antes, porque creo que no estoy de acuerdo con lo benevolentes que sois vosotros con el PSOE cuando habláis de los militantes de... No sé, hablas de que de unos años a esta parte son los que están llevando al PSOE donde está, no sé, hace 30 o 40 años que el PSOE es el partido que más daño le ha hecho a Asturias, creo que lo estamos sufriendo todavía y digamos yo, alguien que no es nuevo en el PSOE, como Felipe González, se está ahora viendo pues, en qué ha devenido, ¿no? en un desgraciado, vamos, que es básicamente lo que es. Ahora, yo creo que es importante que realmente que al PSOE lo estemos consiguiendo echar de Asturias, ¿no? Yo estoy
por supuesto, no contento del todo, pero sí estoy muy, por lo menos me alegro de que en Xixón que no esté el PSOE gobernando, incluso aunque a pesar de ello esté Foro, ¿no? Pero Foro es un grupo de ciudadanos, una especie de derecha razonable, podemos llamarla, y no tienen estas conexiones un poco, así no están tan apoltronados, estas conexiones con todos los poderes económicos, con la banca y todo esto que hace que en realidad que sea muy difícil luchar contra el régimen. Son cambios ahí que se tienen que dar, no de para mañana, pero yo sí confío en que ahora con estos resultados, el hecho de que esté una mujer como Sofía Castañón, de que esté liderando un poco el ala de Podemos en el Congreso en Asturias, es muy importante, porque fue una figura, la de Sofía, muy cuestionada por la vieja izquierda, digamos, como bueno, pues que ella no tenía la fuerza que había que tener, ¿no? para liderar un cambio, que desde luego que una figura, un sindicalista con más experiencia podía ser realmente una figura preferible a la de Sofía, y Sofía creo que es una mujer con mucha fuerza, que va a introducir más la cultura, la poesía, el feminismo en el Congreso, que sé que va el asturianismo también, temas como el de la oficialidad, y eso sí que creo que es una lectura positiva que tenemos que sacar. En Gijón, ¿no? Que yo creo que los resultados en Gijón muestran que el discurso que había estado diciendo el PSOE en los últimos meses era que estaban que la ciudadanía iba a castigar a Podemos por poner, yo creo, algo muy sentido como sobre la mesa. Alguien que puede estar imputado por el Musel tiene que comprometerse a asumir responsabilidades políticas si llega a estar procesado judicialmente, ¿no? Y el negarse a eso, yo creo que al final se ha demostrado, ¿no? Que también la ciudadanía ha dicho basta al Musel, basta a un modelo de gestión, y que si no hay regeneración en el PSOE y si no se afrontan cambios estructurales, pues bueno, pues yo creo que no tiene futuro por ahí. En ese sentido, un momento, en ese sentido, lo habéis nombrado ya tanto, podéis tocar la mano, tanto Dani como Nacho, lo habéis nombrado el avance de Podemos en las grandes ciudades de Asturias, pero sin embargo, por ejemplo, crece mucho más rápido, hemos visto que ha crecido mucho más rápido en Avilés y en Gijón que en Oviedo, que es donde gobierna. ¿Qué lectura hacéis de los resultados de Oviedo? Yo creo que me toca responder a mí en tanto en cuanto gobierno de la ciudad. En Oviedo, desde las autonómicas y municipales de hace 6 meses hasta el 20D, hace 4 días, Somos Oviedo, la marca, con otros agentes, pero especialmente operada por Podemos, aumenta en número de votos y crece. Tanto como en las otras ciudades, no. Evidentemente, no como en Gijón y no como en Avilés o como en Mieres, por ejemplo. Sí, en otros muchos sitios. Yo creo que a nivel municipal, ya en el 24 o el 25 de mayo, cuando fueron las elecciones municipales autonómicas, la candidatura ovetense de Somos Oviedo difería bastante, o difería en algunos puntos de la candidatura que puede ser en Xixón si puede, o de Somos Avilés, o de Somos Mieres. En tanto en cuanto nosotros sí que de alguna manera se pudo, dentro de la lista y dentro del grupo que operaba dentro de Somos Oviedo, articular alianzas o participación de perfiles complementarios al perfil activista, al perfil de movimiento, al perfil clásico de militante incluso en Podemos, y abrir un campo, un ala nueva de votantes y de votos que se sienten más o menos representados con esos perfiles y que de ninguna de las maneras tendríamos pensado que a priori fueran a votar a opciones de cambio como Podemos. Esto en las generales, como es marca pura Podemos, puede perfectamente haber sido uno de los hándicaps, que la marca Podemos no opera tan bien en Gijón, con una tradición sociopolítica claramente de izquierdas, o en Avilés también, muy ligada a la industria y a los gobiernos sempiternos del PSOE, tanto en Gijón como en Avilés, pero en Oviedo no. En Oviedo, sociológicamente, tenemos un gabinismo de 24 años, 20 años de mayorías absolutas y 3 años de una mayoría... Vale, os quiero decir una cosa, quedan 3 minutos, ¿cómo nos repartimos el pescado? Queda muy poco tiempo. Todo el mundo necesita cachito. Entonces, David, mira, os digo, David quiere aclarar una cosa, Telly quiere hablar y, por supuesto, Borja. No, lo mío es muy corto, porque además mucho ya lo ha dicho Rosso. Yo creo que además, sociológicamente, Oviedo no es Gijón y Avilés. Nacho, yo lo siento, pero a mí lo de que Foro son un grupo de amigos me produce vértigo. Para mí, Foro es
tan derecha como el resto del bipartidismo que estoy confrontando. Es mucho más pernicioso el PSOE que el Foro para no lo sé, no lo sé. Si tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor, la verdad es que está jodido. Claro, entonces dices, yo creo que la dificultad en Oviedo es superior a Avilés y a Gijón, pues porque han tenido otras prácticas y otra praxis de poner otro tipo de políticas, independientemente de que sigo entendiendo que el PSOE forma parte del bipartidismo, ¿vale? Dejo ahí para que pueda todo. Tengo primero, gran noticia. Nos tenemos que quitar, en mi opinión, y con todo el respeto, la concepción que yo llamaría carrillista de la permanente subalternidad del PSOE. Si los ciudadanos y ciudadanas de Gijón decidieron que gobernara Foro y de Guatemala a Guatapeor decidieron Guatapeor, por algo sería. Y las urnas han ratificado esa decisión. Y por otro lado, me gustaría aclarar por lo que decía Nacho, hombre, cuando yo hablo del Partido Socialista, quise aclarar muy bien a qué me refería, porque necesitamos esos votos, necesitamos a esa gente y necesitamos lo mejor de esa tradición. Pero estoy de acuerdo con que el gran cáncer de esta Asturias nuestra es el Partido Socialista. En Oviedo creo que se está dando una lección de cómo se hace algo distinto. Y a pesar de haber sido atacados por todas las empresas de comunicación, que ahí se puede ver cómo nos suben, observamos que somos la única fuerza política que no retrocede. Y con esto acabo. PSOE para abajo, Izquierda Unida para abajo, Somos, que es el dardo de todos los ataques desde dentro y desde fuera del gobierno, aguanta incólume y es la única alternativa real que existe en Oviedo. Gracias, David. Sí. Borja, y con esto... Vale. Pues rapidísimamente, ya que se han hecho alusiones al tema de Asturias, yo creo que hay que responder. Lo primero, celebrar, por supuesto, que se tambaleen los cimientos del poder hegemónico del verdadero partido del régimen en nuestra tierra, tan dañino para toda ella, especialmente para las cuencas en las que yo vivo y a las cuales yo pues amo, ¿no? Que es el Partido Socialista. Evidentemente, el gran partido del régimen en Asturias es el Partido Socialista, la gran derecha es el Partido Socialista. Dicho lo cual, pues en cuanto a nuestros resultados, evidentemente no han sido buenos, pues tendremos que hacer autocrítica, pero como comprenderéis, eso es algo que corresponde a otros contextos, la tienen que hacer los muchos militantes y cargos públicos honestos que hay en todas partes de Asturias y plantearse sencillamente una pregunta que es ¿quiénes queremos estar en general, estemos allá donde estemos, en la organización que fuere, con el cambio, quiénes queremos desafiar al régimen en Asturias y en todas las partes de la piel del toro y quiénes no? Y que cada cual decida. Simplemente es lo que tengo que decir. Y Podemos también tiene que entender eso y Podemos también tiene que asumir muchísimos cuadros todos, y experiencia organizativa. Bueno. Perdón, ¿estáis es que tranquilos? si no lo digo... ¿Tranquila? Acabamos más o menos en tiempo. Yo ya lo siento, estaba llegando ya a mi momento álgido y así con todo esto. Sí que eran muchas preguntas, que tenemos mucho por hablar. De hecho, yo no estoy segura de si este programa habrá caducado cuando se emita, viendo lo que se va pasando día a día después del 20. Pero bueno, hasta que ha llegado nuestro tiempo de hoy, os agradezco un montón que hayáis venido. Seguramente os vamos a seguir explotando amistosamente en este programa y seréis bienvenidos y bienvenidas. Habrá más mujeres y esa es una promesa que hacemos aquí desde el telar. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente telar.